Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestros mensajes, para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. En Jonás, capítulo 1. Son 4 capítulos y vamos a tratar de verlos en esta mañana muy rápidamente. Libro de Jonás, capítulo 1. Puede ubicar ahí en sus Biblias, Jonás, capítulo 1. A medida que lo encuentre, me dice amén. Amén. En esta mañana el tema le he titulado Un gran pez. Un gran pez. Eso sí, Antiguo Testamento, te puede ubicar ahí a Jonás. Listo, después de días, ahí lo va ubicando. Dice Jonás capítulo 1. Muy bien, Jonás capítulo 1. Son libritos ahí, bastante pequeños. Amén. Listo, amén. Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Señor, que esta palabra sea como bálsamo, como llenura, plenitud a nuestros corazones, a nuestra alma. Señor, que así como alimentamos el cuerpo con alimento sólido, físico, hoy nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta de tu palabra, Señor. Que al leer cada texto, Señor amado, de esta palabra, que al analizarlo y estudiarlo, aún sigas hablando a nuestros corazones. Señor, que ella sea como un vallado a nuestro alrededor para protegernos y librarnos del mal. Que nos ayudes a caminar, Señor, en pos de ella, en obediencia. Te quiero dar gracias en esta mañana por permitir que este remanente de tu iglesia esté aquí hoy, Señor, para adorarte, para bendecir, para decir, Señor, te necesitamos
y queremos ser edificados en ti y queremos adorarte a ti, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios, por tu presencia. Que palabra de edificación, palabra de poder salga de mis labios para cada oyente, aún para los que se van a conectar, los que están conectados. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, que así sea. Un gran pez. Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Y este libro se escribe más o menos entre el año 790 y 749. Recuerde que va descendiendo hasta llegar al año 0 del Señor Jesucristo y después sigue hacia adelante. Este libro se escribe en un momento muy particular en Israel. Y la profecía que se está dando aquí es una profecía que viene directamente de Dios para un pueblo que específicamente no es Israel. Por lo general los profetas profetizaban por lo general para el pueblo de Israel, para Jerusalén, para Samaria, todo lo que era el pueblo de Dios. Pero esta profecía específicamente se dedica el libro para un pueblo llamado Nínive, cuya capital, Asiria, era el imperio, y la capital era Nínive. ¿De dónde era Jonás? Vamos a ver aquí en el mapa, que nos va a colocar aquí Andrés, el técnico en la parte profesional, en la parte de la tecnología. Gad Hefer es el lugar donde era, ¿quién? Jonás. Observen que aquí está el mar de Galilea. Aquí está, por este lado más abajo está Jerusalén, aquí está. Toda la parte de Judá, toda la parte de lo que era Samaria y en la parte de arriba lo que era Galilea. ¿Listo? Entonces él estaba situado en la parte de Galilea. Era un profeta que tenía conocimiento de la palabra de Dios. No era del sur ni del medio, sino era del norte. ¿De dónde? ¿De dónde? De Judea. No, señor. Galilea. Porque Samaria era en el medio. Muy bien. Entendamos todo eso. Y les voy a hablar un poquito de la parte histórica, porque vemos después la reacción de Jonás. Entonces la palabra viene a Jonás. Y al principio solo observamos que Dios dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una ciudad bien, era un imperio bien malo. Pasemos a la segunda diapositiva, Andrés, por favor. En la segunda diapositiva miramos esto, que él está aquí en Jope, de aquí. Tenía que ir acá, que eran 800 kilómetros promedio, que era Nínive, estaba al norte de lo que era Babilonia. Asiria llegó a ser un imperio que gobernó todo lo que era todo esto. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero ahora Dios le dice, coge una nave de aquí de Jope y vas a tratar de ir y llegar a dónde. O vas a Nínive. ¿Listo? Vas a Nínive. Pero él dice, no, yo no voy a ir a Nínive. Yo me voy para Tarsis. Miren dónde se ubica, algunos mapas ubican a Tarsis. ¿Dónde lo ubican? Miren ¿qué dice aquí? España. España. Es decir, lo más lejos posible. Y dicen que más o menos son unos 3.400 kilómetros. Es decir, este hombre iba por todos los medios a otro sitio donde menos Dios le había dicho que fuese. Él estaba decidido a no ir hasta allá. ¿Por qué? Porque era una nación. Miren, fueron tan violentos los asirios que ellos les cortaban la cabeza a los gobernantes y se la colocaban en los cuellos de ellos y las colgaban. Iban gobernando, iban tomando naciones, la nación que se oponía y obviamente no se sometía a ellos, los vencían, les cortaban la cabeza y los colocaban en los cuellos como si fuesen como si fueran trofeos. Eran bastante agresivos, eran muy violentos, mataban a mujeres, mataban a niños, tomaban el botín, lo repartían entre los reyes y entre los soldados. En la ciudad tenía mucho adelanto. Dicen que los babilónicos no fueron los que hicieron los jardines colgantes, que fueron ellos. Cuando los babilónicos llegaron y los invadieron por los medos, ellos ya tenían eso. Recuerden que primero fue este imperio, el imperio asirio, que lo menciona la palabra. Después del imperio asirio vino el babilónico. Y después del babilónico, entonces vinieron los medos y los persas. Y después de los medos y los persas, ¿quiénes vinieron?
No, los griegos. Y después de los griegos, romanos. Y después va a venir un imperio que no va a ser destruido. ¿Cuál es? El de Cristo. Muy bien. Acuérdense que hubo un sueño por allá y se estableció así. Muy bien. Entonces, esta es la condición de este hombre. Él no quiere ir a Nínive a predicar, porque Nínive había hecho, Asiria, el imperio de Siria, había hecho incursiones en todo lo que era Samaria, en el norte, en todo lo que era Galilea y hasta Judá. Pero en Judá no pudieron entrar. Ellos fueron tributarios en Judá. Yo sé que ustedes se acuerdan cuando en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 23 al 25, vino Senaquerib, que quería que ocupar y, digamos, invadir a Judá. Y estaba allí el rey y estaba muy preocupado, y el rey consultó a Isaías. Y cuando consultó al profeta Isaías, ustedes se acuerdan que Isaías dijo: no te preocupes, que Dios no va a permitir que ellos vengan hasta acá. Y esa noche, más adelante, en el capítulo 20, usted observa en el segundo libro de Reyes, que Dios envió un ángel y en una noche mató a ¿cuántos asirios? A 185 asirios. Y se regresó a su ciudad, no pudo tomar a Judá en ese momento. ¿Quién fue el que tomó a Judá posteriormente? Babilonia. ¿Se acuerdan? Muy bien. Todo esto es importante que lo entendamos porque eso hace parte de la situación histórica. Estamos hablando de un hombre que estaba muy contextualizado y vivía en una situación de un pueblo que había sido arrasado, había sido muerto. De hecho, todo lo que fue Samaria, todo lo que fue Galilea, en el norte y Samaria, ellos fueron arrancados y fueron llevados a Nínive. Ojo, y cuando fueron llevados a Nínive, fueron esparcidos por todos los lugares. Y toda la familia fueron esparcidas. No fue que los dejaron en un asentamiento judío, no, fueron esparcidos para que perdieran su identidad, para que perdieran todo lo que era ellos como nación. Entonces, Jonás estaba resentido por eso y sabía la situación. Era un pueblo sanguinario, ese es el término, un pueblo muy sanguinario. Ahora, Dios le dice que vaya a predicar para que se arrepienta. Sabemos por el contexto, que más adelante vamos a leer, que Jonás ya había establecido una conversación con Dios frente a eso. Y él dijo: no voy a ir porque yo sé que tú eres misericordioso, tú eres bueno en gran manera y los vas a perdonar, y yo no quiero eso. Yo quiero que ellos sean destruidos porque ellos han sido derramadores de sangre como imperio. Por eso entonces ahora lo más lejos que yo me pueda ir sería lo espectacular, con el propósito de que esta gente no reciba la palabra y obviamente sean ¿qué? Destruidos. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Ahora vayamos un poquito de recuento de lo que está pasando por acá. Ellos se dan cuenta que es Jonás el que tiene el problema. Y cuando se dan cuenta que es Jonás que tiene el problema, dicen: no, pues aquí no hay más nada que hacer. Él dice: échenme al agua. ¿Con qué propósito me van a echar al agua? ¿Cómo? Para que se ahogara, ¿qué? No, para que Sí, ¿qué más? para que el barco no se hundiera. Bien, primero para que el barco no se hundiera. Para que ustedes se saben: ay, si me echan el agua, ¿qué pasa conmigo? Me ahogo. Me ahogo. Y si me ahogo, ¿qué pasa? No tengo que ir a Nínive. No tengo que ir. Miren. Total es que los maten a ellos. Que ellos mueran. Miren la condición y la situación particular en que se encuentra este hombre. Jonás es un hombre que representa al típico siervo e hijo de Dios que sabe lo que tiene que hacer, pero va en contravía, aún no importa si muere. Imagínense ustedes, mis hermanos. Jonás es el típico siervo de Dios, hijo del Señor, profeta de Dios, que sabe y que tiene una orden clara, tácita y específica, que tiene que hacer lo que Dios le dice, pero él dice: no lo voy a hacer, no importa si yo muero. Pero yo les quiero hacer una pregunta, y ahí voy a basar la disertación en esta mañana. Si este ser no quería ir y obedecer la palabra de Dios, ¿ustedes no creen que había más profetas dispuestos a obedecer con todo el amor y la disposición del caso de lo que Dios estaba ordenando? Claro que sí. Sí, siempre ha habido. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Solo yo he quedado de los profetas de Jehová. Y Dios le dice: bájate de esa nube. Pues hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Así que no te pongas con problemas. Ahora tu reemplazo va a ser Eliseo. Ve y busca a Eliseo en tu lugar. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios no buscó a otro profeta?
Y se Quería acabó. trabajar en el corazón de Jonás. Bien, eso es una respuesta, vamos a analizarlo. Perfectamente Dios puede buscar otro profeta. Y ya, se les acabó. Pero Dios insistió en que tenía que ser él, porque se enamoró de él. Sin Celeba hay un hermano que se llama Eliel, y él era mensajero de una empresa de préstamos de dinero. Y él todos los días iba al banco de la vivienda. Y él entraba y estaba con su bolso y entraba todos los días al lugar. Y estaba cerquita, ahí mismo en el centro. Y un día un policía lo vio y le dijo, una requisa. Dice, no me ven todos los días que entro aquí y salgo, una requisa. Pero mira, el único que me va a requisar a mí es la entra y sale. ¿Y por qué a mí nada más? Y el policía le contestó, porque me enamoré de ti. Y ya, nada más. Esa historia me parece particular porque parece que Dios se enamoró de quién, de Jonás. Pero vamos a ver por qué Dios no buscó a otro hombre, por qué no buscó a otro profeta. Y tenía que ser él. Muy bien. Ahora, la única razón es, echémoslo al agua y listo. O sea, se acabó. Y vamos a mirar el versículo 17. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, ¿un qué? Un gran pez. Esa hago la pregunta. ¿Desde cuándo Dios preparó ese pez? Desde antes de enviar a Jonás. Dios es un Dios que se anticipa mucho más adelante que Satanás, que nosotros, que los reyes de la tierra, que los profetas y que cualquier persona en esta tierra. Dios es un Dios que se anticipa, mis hermanos, porque a Dios no lo podemos sorprender. Nosotros somos los sorprendidos en situaciones particulares, pero a Dios no lo podemos sorprender. Quiere decir que Jonás estaba tramando mientras hablaba con Dios, porque en el capítulo posterior que vamos a leer, él decía, no sabes que yo sí te había dicho a ti que cuando yo fuese a predicar allá todos ibas a perdonar porque tú eres misericordioso. Es decir, había habido una conversación muy íntima y muy amplia con Dios frente al mandato que le había dado. Y entonces él estaba en su mente, aunque él me mande, yo no voy a ir. Miren la arrogancia, la prepotencia del barro diciéndole a los fareros, no voy a hacer lo que tú me dices que haga. Es impresionante. Y vaya analizando el perfil y el pensamiento y el carácter de este profeta de Dios. Que tal vez nosotros no encajamos y tal vez sean otras cosas que Dios tenga que tratar con nosotros. Pero lo que sí observamos es que es un hombre tan desobediente que llega al punto de decir, yo no voy a ir a Nínive, que estaba más cerca a 800 kilómetros. Mejor me voy para Tarsis. Y Tarsis es una región de lo que era España en ese tiempo. Y para allá fue, y en ese transcurso es donde ocurre todo el proceso de la ventarrón que hay, y lo tiran al mar. Y entonces ahora nos dice el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, ¿sí? 3 noches. Y 3 noches. Muy bien. Me di la labor de estudiar un poquito la cuestión de los peces. ¿Listo? Entonces, algo primario. Tienen 2 fases los peces. La primera fase es la de la digestión y empieza particularmente en la boca con la masticación. Es decir, que Jonás no pasó por ese proceso de ser masticado. ¿Listo, mis hermanos? Cuando pasa por ese proceso el alimento de la masticación, luego llega a la segunda parte, que obviamente es donde empieza el proceso de todo lo que es la digestión. Y en la digestión interna, en el estómago, es donde vienen las enzimas y los líquidos y los gástricos que atacan el alimento enseguida para devorarlo. Es decir, que aquí hay una intervención divina de parte de Dios. Y no podemos decir que fue una ballena, porque es un gran pez y nos dice que la ballena se alimenta de plancton y de peces pequeños. Y lo que ella hace es que cuando percibe que hay un plancton, que son cositas diminutas, traga mucha agua y ella tiene unas vellosidades y entonces expulsa el agua, y cuando expulsa el agua entonces quedan los alimentos allí, pero son cosas diminutas y así es que se alimenta. Pero entonces no es que pueda tragar animales grandes o una persona o peces grandes. Entonces cuando miramos esto nos damos cuenta que Dios preparó un gran pez y no nos dice cuál es el pez, solo un gran pez.
que lo preparó, y entonces en medio de eso, ahora lo que es este hombre está ahí dentro de ese vientre y es protegido para que los jugos gástricos no lo maten. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a algo de aplicativo. Tú y yo sabemos cuando estamos en un proceso de desobediencia, sin que nadie nos lo diga. Porque tenemos el Espíritu Santo, que es la persona que nos puede confrontar y nos puede enseñar lo precioso y lo hermoso de lo que es obedecer o desobedecer. Como hijos de Dios, no estoy hablando del inconverso. Aún el inconverso o el que no tiene a Cristo también lo sabe. Pero estoy refiriéndome a nosotros como tal. Él sabía desde el momento en que salió que él estaba en desobediencia. Él lo sabía. Y él lo hacía adrede, con la intención de no obedecer a Dios porque quería la maldad y la muerte sobre ese pueblo que era bastante, digamos, sanguinario. Gracias, Andrés. Y como Dios nadie se le anticipa, en el momento en que él dice, me voy de aquí, de Jope, y tomo este pasaje y me voy a Tarsis, el gran pez ya estaba preparado. No era que Dios en el momento reaccionó y dijo, uy, ahora se me va a ahogar, igual voy a tener que preparar un pez para que no se me mate, porque yo quiero que el valle predique. No. Él salió de aquí, y cuando salió de aquí, de inmediato de Jope, ya el pez iba detrás de la nave. Esto me llama la atención porque nosotros vamos en la desobediencia y pensamos que nada está pasando. Y resulta que, Miguel, tú tienes un gran pez que va detrás de ti. Y tú vas tranquilo y tú dices que no, y es como tú dices. Y Dios dice, no te preocupes, tranquilo, porque va el gran pez. Y ahí voy yo, Ricardo, que era en la desobediencia. Y tú dices, no te preocupes, tranquilo. Pero ahí va el gran pez detrás de mí. Y yo no lo veo. Y así con cada uno de nosotros, y así con cada uno de los que están conectados. Ahora, tal vez no sea el gran pez físicamente como lo vemos Jonás. Pero sí puede ser una circunstancia tan difícil en la cual nos vemos inmiscuidos que a veces no sabemos ni cómo salir de la problemática en que estamos por nuestra desobediencia. ¿Sí me van a entender? ¿Sí me van a entender, mis hermanos? Bien. Entonces yo voy en una situación de una práctica de pecado, llámese cualquiera práctica de pecado. Cualquiera. Y yo creo que en mi desobediencia yo estoy haciendo lo que quiero hacer porque esa es mi libertad para poder hacerlo. Pero Dios nos dice, no te preocupes, tranquilo. Que yo te tengo preparada una circunstancia que después te vas a encontrar que no vas a saber cómo salir de la situación, a no ser que tengas una actitud muy particular, como la que tuvo Jonás. Pero lo que Dios quiere es enseñarnos a nosotros, a través de Jonás, que en situaciones en las cuales nosotros decidimos desobedecer, Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Entonces Él envió ese gran pez y que fue una situación en la cual se sintió que su vida iba a llegar hasta allí, pero fue la oportunidad para confrontarlo de su condición. Y que pudiéramos decir que una vez que saliera de ese gran pez, su actitud y su corazón cambió y su carácter, pero resulta que no cambió. Por eso vamos a centrarnos ahora un poquito aquí y en el próximo capítulo que viene. Y vamos a mirar la oración de Jonás. ¿Listo, mis hermanos? Miremos la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Eso de que él invocó está haciendo referencia a alguien que acosa y grita en el medio de desespero. Él sintió que se estaba muriendo. ¿Cómo podía respirar dentro de un ambiente donde no estaba la oxigenación como nosotros pudiéramos pensar? Pero respiraba. ¿Cómo podía sentir la situación tan agobiante que él, la oscuridad, hermano, dentro de un animal? Esto es desesperante.
¿Cómo podía sentir los olores nauseabundos de lo que pudiera haber dentro de un estómago? Si vamos a tener un aparato digestivo de un animal. Es decir, la situación no la pinta así como tan rápida, pero si usted se comienza a analizar la situación, no era apremiante. Y no fue una hora, fueron 3 días. Y Dios en su infinita sabiduría proyectó esto como una forma futurista y profética de Jesús. Y lo dijo, así como estuvo Jonás en el gran pez, así también voy a estar yo. Pero voy a salir de allí. ¿Listo? Hablando de su resurrección. Quiere decir que este pasaje que está aquí es un pasaje profético, que fue vivido por un ser humano normal y que enseñó que aún habiendo situaciones contrarias y adversas para la vida, quien le preservó la vida fue Jehová. Por eso dice la palabra, el justo, el que vive en Jesucristo, aunque esté muerto, va a vivir. Las condiciones no van a estar fáciles. Se va a desintegrar nuestro cuerpo. Vamos a estar en un lugar muy específico, pero allí el Señor nos va a preservar y nos va a levantar. Ese texto aquí tiene una proyección profética de la bendición que tenemos los hijos de Dios que caminamos en fe en Él. Ahora, miren lo que sucede. Invoqué en mi angustia a Jehová, y lo más precioso, mis hermanos, que aunque Dios preparó ese gran pez, y para nosotros hoy, es que aún en medio de nuestra desobediencia, Dios prepara circunstancias tan difíciles que a veces no sabemos cómo salir, pero lo bonito es que cuando nosotros clamamos al Señor y nos arrepentimos, Él nos escucha. Quiere decir que tenemos un Dios tan sensible que trata con nosotros y tiene toda la paciencia del caso y todo el tiempo para esperarnos hasta el punto en que nos dice lo que quiere es un cambio en tu corazón. Ahora mire lo que dice. Y desde el seno del Seol clamé y me oíste. Y cuando investigué el término que oí es alguien que escucha inteligentemente. Y me llamó una definición en el original, en el hebreo, que dice que es escuchar con el son. Como el son, como así. Como cuando está sonando una música y de repente la entonación es la especial, la que tú quieres escuchar y te llama la atención. Oye, qué bonito, mira. ¿Sí me vamos a entender? Bien. Lo que movió el corazón de Dios fue el clamor que hizo Jonás, pero desde el fondo de su corazón. Y cuando ese clamor llegó delante de Dios, Él lo escuchó. Porque Dios que conoce todo dice, es con sinceridad que está clamando. Yo puedo engañarte a ti, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. Y cuando se sintoniza realmente el corazón arrepentido, real, en medio de la desobediencia, Dios escucha. Y lo precioso es que nos da la salida. ¿Listo, mis hermanos? Ahora mira lo que sucede. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra. Este es el movimiento del estómago. Está el movimiento peristáctico, que es el de la glutación cuando uno come y traga y llega el alimento al estómago. Y está el antiperistáctico, que es cuando llega, pero como que ocurre alguna situación particular y se produce el vómito. ¿Listo, mi hermano? Muy bien. Ahora, en medio de esto, Dios le dice a Jonás que él es el que tiene el control de todas las circunstancias de la vida del ser humano.
que no es el ser humano que tiene el control. Hermanos, créanme y convénzase a esto juntamente conmigo, que aunque el ser humano quiera tener el control de las circunstancias, todo lo que hace el ser humano, aún en medio de su desobediencia, Dios tiene el control de eso, porque a Dios nadie se lo anticipa. No nos podemos anticipar a Dios. Y él reconoce y dice, la salvación es ¿de quién? De Jehová. Ahora, mandó a vomitar al pez otra vez, y en medio del vómito no lo consumió los jugos gástricos, lo guardó y duró 3 días y 3 noches. Ahí entra la protección divina en medio de nosotros cuando estamos en la desobediencia. No es que Dios quiere que nosotros estemos en la desobediencia y nos va a guardar. No, van a haber consecuencias a veces de nuestra desobediencia. Lo que le quiero decir es que Dios en su misericordia, cuando estamos en medio de una desobediencia y clamamos a Él, por su misericordia, Él envía la salida. Y esto fue lo que pasó con Él. Ahora, Dios tenía un propósito con Él. Escuchen, hermano. O vas, o vas. No había un plan B, era un plan A. Tienes que ir. Y no podemos luchar contra el Altísimo. Cuando somos escogidos por Dios y Dios tiene un plan con nosotros, es mejor que dobleguemos nuestros corazones por nuestra bendición y por la bendición de otros. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora, capítulo 3, del 1 al 10. He dividido este capítulo en 3 secciones. La primera sección va del 1 hasta el versículo 4, que es una obediencia a medias. Del 5 hasta el 9, lo que Dios no rechaza. Y el versículo 9, el perdón de Dios. Observa lo que ver. ¿Ya lo vio? Y del versículo 3, capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de ¿cuántos días? 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de ¿cuánto? 2 días. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruido. ¿Cuánto era la ciudad de camino? 3. ¿Cuántos habitantes tenía Nínive? 120,000. Lo vemos después del capítulo 4. Bien, 120,000. ¿Cuántos habitantes tiene Arjona, más o menos, o Turbaco? No. ¿Cuánto? Pregunten al señor Google. Puede tener como 30, 40,000. El último dato que tuve. Pregunten un momento al señor Google. El señor Google sabe. Él nos puede ayudar. Son 120,000 personas. Casi la mitad de Cincelejo hoy. Casi la mitad de Cincelejo hoy. Y esas 120,000 personas, dice la palabra, que literalmente no sabían entre su derecha y su izquierda. Era una ciudad. 112,716 personas. No, bueno, bien. Entonces, como Fue la última cifra de 2023. Bueno, bien. Entonces estamos casi similar. Gracias, Miguel, mi amor. Entonces estamos similar. Turbaco, Vale. 114,000. Sí, ha habido mucho eso de aquí para allá. Muy bien. Y era una ciudad que habían 120,000 personas y no sabían entre su derecha y su izquierda. Esto para decirnos que moralmente su carácter era depravado totalmente. Y esta es la misma simbología que el Señor utiliza cuando habla de Sodoma y Gomorra, de cómo la maldad de ellos ha subido delante de Dios. Y Dios en su grandeza quiere enseñarnos a nosotros y al pueblo de Israel como alguien que escucha un mensaje, solo un mensaje, toma una actitud de arrepentimiento. Y que ellos como pueblo, que llevaban muchos años Dios anticipándole y diciéndole que tenían que apartarse de los ídolos, nunca obedecían.
Y esta nación escucha en un día y obedece. Ahora, ¿cuántos días tenía la ciudad para poder caminarla? 3 días. ¿Y cuánto caminó Jonás? Tiempo. Quiere decir que no caminó toda la ciudad. Él hizo la predicación de la palabra, pero la caminó un día. Porque él no quería obedecer totalmente la palabra de Dios. Él fue a predicar, pero lo hizo como a medias. Él no tomó la responsabilidad total de ir y predicar los 3 días de camino que se necesitaba en esta ciudad para que todo el mundo escuchara el mensaje. Es más, él lo hizo así pensando que si él predicaba, nadie iba a responder ese mensaje. Y al no responder ese mensaje, mejor todavía porque él quería que fuese destruido. Él sabía que Dios lo podía hacer. Esto es un profeta interesante, mis hermanos. Porque es un hombre que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios como ninguno de nosotros la pudo escuchar. Este hombre tuvo el privilegio de poder interactuar y comunicarse con Dios y poder expresar sus pensamientos y Dios responderle y estar en una relación de comunión, de diálogo tan cercano que de pronto nosotros no hemos tenido esa magnitud. ¿Me estás escuchando? No estamos hablando de cualquier profeta. No estamos hablando de los profetas de hoy en día que hablan cosas y no se cumplen. Que entre otras cosas quiero hacer una aclaración. Si hay profetas, si hay profetas. Hay algunos que dicen que los profetas son solamente desde hasta Juan, nada más, y que de ahí para adelante no hay profetas. Pero cuando tú lees en el libro de los Hechos, te vas a encontrar que había cuatro hijas que tenía Felipe, el evangelista, y que ellas eran profetizas. Y aún también había un hombre llamado Ágabo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, 16, por allá. Y eran profetas. Y ellos fueron después de Juan. Quiere decir entonces que el don sí hay. El problema es que está habiendo mucho abuso en este tiempo del profeta, que la gente está tomando una actitud de rechazar. Y no se trata de rechazar, se trata de tener el filtro correcto para que Dios nos use conforme a lo que Él quiere hacer. Volvemos otra vez al tema. Ahora, este hombre va y obedece, pero obedece a medias. No obedece como debe ser. Y va de camino un día, no 3 días. Es decir, él obedece a medias porque él quiere realmente ver a Nínive destruida. Y por eso va y pregona. Y solamente lo que dice es, de aquí a 40 días será destruida Nínive. Ya, punto. ¿Usted cree que si yo fuera, o usted y Dios lo enviara, ese fuera mi mensaje? No, mis hermanos. El amor de Dios es grande para ustedes. Ustedes están en pecado. Por favor, arrepiéntanse porque van a ser destruidos. Miren a sus hijos, miren a su familia, miren a esta nación tan grande. ¿Cómo es posible que se van a dejar destruir de Dios? Arrepiéntanse, varones, mujeres, busquen a Dios. Un mensaje evangelístico, ¿cierto que sí? Pero este no era un mensaje evangelístico. Era un mensaje cargado con un resentimiento y un corazón bien distorsionado, no sano, apartado de la verdad, porque él quería ver a esa gente destruida. Escuchen más. Yo hablo con unidistas, así literalmente, y quieren ver muertos a Petro. Y yo hablo con petristas, y quieren ver muertos a Uribe. El problema, ¿sabe cuál es? Que aún siendo cristianos, piensan así. También que tú no estés de acuerdo con unas políticas de uno y con otras políticas del otro. Pero cuando la persona piensa en eso, quiere decir que su corazón necesita un trato de Dios. Y creo que no es para que lleguemos a ese extremo. Aquí está este hombre, igualito. Solo que él quería que muriera toda la nación. Niños, mujeres, todo, él quería que fuera eso. Pero Dios se enamoró de él y Dios quería hablar con él. Entonces encontramos a este hombre que salió de una experiencia donde Dios lo sacó y declara que Jehová es la salvación. Y aparece 78 veces Dios es la salvación en el Antiguo Testamento. Pero la salvación en el Antiguo Testamento está ligada muchísimo al hecho de que Dios le libertaba del opresor, al hecho de que Dios le sacaba la prosperidad financiera, al hecho de que Dios en la salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver más con esa parte física
como tal, que le sacaba la prosperidad, que le daba la felicidad, le sacaba de la tristeza. Pero en el Nuevo Testamento la salvación ya tiene otra connotación. La salvación tiene que ver con el hecho de depositar la fe en Jesucristo para que la gracia de Él venga a nuestras vidas y nos dé una seguridad en esta tierra. Cambia la perspectiva. La fe en Jesucristo. Ahora, miren el versículo 5 al versículo 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron un ayuno que era en silicio y que era en ceniza. El silicio es una tela burda del saco ese que nosotros conocemos de fique. Y cuando ellos proclamaron eso, dijeron, aún ni a los niños le den, ni a los animales, a los niños de pecho, ni a los animales, a nadie coma. Porque ellos habían escuchado que el Dios de Israel era un Dios que actuaba en medio de la historia y que ya habían conocido que Él podía destruir una nación. Y no hubo una intervención del profeta de Dios con todo el fuego del Espíritu de Dios que debía mover a los profetas, como el profeta Isaías, sino que este hombre fue y solamente dijo, de aquí a 40 años van a ser destruidos, punto, ya. Y creyeron a eso, mis hermanos. Ahora Israel había sido predicado el Evangelio, el arrepentimiento por los profetas para que se volvieran de los ídolos a Dios durante mucho tiempo y nunca se volvieron. Y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Y regresaron otra vez porque Dios tenía un propósito, pero no porque ellos se arrepintieron. Siguieron todavía en su maldad. Fíjense cómo Dios da la oportunidad y acepta algo que Dios no rechaza en el ser humano. Dice el arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, Dios toma eso y eso es música a sus oídos. Y Él lo recibe. Cuando Jonás estuvo en el pez, Jonás se arrepintió y eso fue música a los oídos. Y mire el versículo 10. Y vino y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, el capítulo 4 nos dice lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. De aquí en adelante vamos a mirar el carácter del profeta de Dios. El carácter del profeta de Dios. Y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Quiere decir que en la tierra donde él estaba, en Jope, o vivía acá, él había dicho, yo no voy a ir porque yo sé que tú lo vas a perdonar. Quiere decir que este es un hombre que manejaba un concepto teológico de lo que era la misericordia de Dios, muy más allá de lo que era el castigo. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y ahora dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tanto en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué le correspondía al profeta, hermanos? Ir y predicar, independientemente de lo que Dios fuera a hacer, porque ese era su llamado. El llamado del profeta era ¿cuál? Obedecer. El llamado que tenemos nosotros hoy es el de obedecer lo que la palabra nos dice. Independientemente de la misericordia de Dios o del juicio de Dios, Dios nos llama a nosotros como hijos a obedecer. Porque horrendas cosas caer en las manos de Dios vivo. Ahora, pues Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oye, este hombre está en una situación de depresión que él mejor quiere morirse, en vez de ver el perdón de Dios sobre una nación, sobre una persona, sobre un barrio, sobre un lugar. Era un corazón tan dañado del profeta que Dios quería tratar con ese corazón. Por eso yo creo firmemente que Dios no dejó al profeta, sino que lo llevó hasta las últimas porque quería tratar con su corazón, como Dios quiere tratar con nosotros hoy. Ahora, y Jehová dijo,
¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, era un hombre que proclamaba la muerte sobre sí. Era un hombre que era iracundo. Miren ese carácter de ese siervo de Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él todavía albergaba en su corazón algo, mis hermanos, y era que Dios destruyera esa nación. Y se fue y ocupó un lugar de VIP, un lugar de valoración, importancia person, un lugar de valoración de la persona para que viera en primera fila cómo Dios iba a destruir esa nación. Y al él estar allí, él lo que estaba esperando era la satisfacción de ver a un pueblo quemado, castigado por la gloria de Dios, porque él quería venganza. Él quería ver sangre. ¿Me está escuchando eso, hermano? Él lo que quería era ver venganza. Él quería ver a la sangre derramada. No era un hombre que hacía alusión a su significado como Jonás, porque Jonás significa paloma, y él era como todo lo contrario. Más bien debía significar dragón, porque su corazón estaba muy cargado. Pero lo que vemos aquí es que Dios lo ama. Versículo 6. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual yo no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Escuchen esto. Tú eres un profeta resentido. Tú eres un profeta amargado. Tú eres un profeta vengativo. Tú eres un profeta destructor. Tú eres un profeta iracundo. Tú eres un profeta que en vez de proclamar vida, proclamaba la muerte. Egoísta. Y sin súmele más. Ahora, Dios lo que quería tratar en medio de todo esto era el corazón de Jonás. Porque Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Y él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Luego entonces, ¿por qué Dios coge y lo lleva hasta allá? Para tratar con su corazón. Era un hombre desobediente. Pero esa era la llama. Esa era la llama. Dentro de todo eso, había todo ese poco de bichitos en su corazón. Si cada cosa de esa significaba un gusano, no es que el texto lo diga, lo digo yo alegóricamente, simbólicamente. El corazón de Jonás estaba siendo carcomido al punto que se iba a secar con esa calabaza. Ahora, Dios le hace una pregunta a Jonás. ¿Cuál es la pregunta que le hace? En el versículo 11. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Y no tendría yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda. Y mucho más nada. Ahí toda esa pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? No hay respuesta. No dice. Porque Jonás puede ser tú, puede ser yo. Jonás puede ser tú que está allí conectado. O vas a ver la predicación. ¿Sí te das cuenta?
Dios le hace la pregunta a Jonás y es precioso la escritura, porque ahí termina. Yo no quisiera saber, ay, cuál sería la respuesta de Jonás. A mí me gustaría saberla, porque en última, le preguntamos, claro, claro, sí, sí. ¿Qué dices tú, Laura? No, pastor, es que, o sea, yo nunca había leído, o sea, yo había escuchado la historia de Jonás, pero nunca la había leído. Y todavía no la leí porque no la... Pero la hemos ido como estructurando Sí, un pero poquito. yo Sí. llegué desde el capítulo 2, desde el primer capítulo, no sé, una de mis primeras, o sea, él predica en Nínive y se va en Nínive, y se va a Tarsis, No, o primero se va a Tarsis después que predica. aquí te va. Él es de aquí del norte, más o menos de Galilea, por Ajá, acá. ajá, Y él viene y Dios le dice, ve a Nínive. Pero el Señor viene, coge y baja hasta Jope. ajá. Entonces yo pensaba, Ajá. él podía ir hasta aquí rapidito, porque por aquí está más o menos el norte, por Galilea, más de Galilea. Hay otro mapa más para allá, otro mapa, el que viene. Ah, mira, aquí está, mira aquí. Él es de aquí, mira, él es de esta región, él es de esta región, de Gad, aquí, este es más de Galilea, el norte. Aquí está el río Jordán y aquí está el mar Salado. ¿Listo? Muy bien. Y aquí está Jerusalén, toda esta región es de Judá. Entonces él perfectamente hubiese podido ir de aquí hacia arriba, pero no, el hombre viene y baja, y, bueno, aquí no aparece Jope, y baja hasta Jope por acá, que es una región, una costera, un puerto. Y él decide, ahora sí súbeme que estaba anteriormente, Andrés, por favor. Ah, sí, bien. Entonces él viene y baja hasta acá, hasta la costa, Jope, y se dispone para ir 3.400 kilómetros, mis hermanos, para llegar hasta Tarsis, con tal de no ir hasta acá. Y le queda más cerquita ir hasta aquí, 800 kilómetros ya. Pero pues no quería obedecer la palabra. Ajá. Entonces, es cuando le pasa que el gran pez... El gran pez, Pero él después de que le pasa eso, regresa nuevamente a... ya, sí, otra vez. Entonces, el pelo vomita. En alguna de estas partes por aquí lo vomita. Ajá. Y él va y entonces, pero con todo lo que le pasa, a regañadientes no hace, o sea, todavía Uno la pudiera decir, Ajá. como les decía, después de la oración, este hombre cambió. Claro, exacto. Cambió, es que estuvo muerto. Es que, miren, ese es el típico caso de nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por allí. Yo he pasado por allí. Que cuando estamos en una situación prácticamente de holgura, de muerte, que sentimos que la cosa está... Le prometemos muchas cosas a Dios, pero después que salimos se nos olvida, porque estamos bien. Él estaba en una situación donde él experimentó la muerte, a oscura, el olor, nauseabundo, estaba siendo protegido por Dios, pero sin embargo él sintió la muerte y sale de allí. Y él viene y va a obedecer, pero obedece a ellas. O sea, que todavía por eso que Todavía. Y va y predica a las malas. con rabia. Y aún después Dios lo coge y le coloca una calabaza y hace que se le muera la calabaza y que Dios la hace crecer en una noche y en un día. O sea, salió un día para otro. Cuando esto se demora mínimo, creo que son 2 o 3 meses para una calabaza. Entiendo, ¿no? Lo que estudia como el maíz, que se requiere un cierto tiempito así para eso. Pero en una noche Dios la hace y Dios tiene propósito y trata con el profeta. Y se le muere la calabaza y él coge y comienza a renegar de la calabaza. ¿Está escuchando eso? Sí. Ah, una calabaza. Sí, una calabacera, correcto. Bien, Una calabaza. resentido, amargado, vengativo, frustrado, destructor, iracundo, ególatra, soberbio. Ese era el corazón del profeta que Dios quería tratar. Y Dios lo quiere llevar a un nuevo nivel. Y ir a un nuevo nivel no es echar más fuera demonios. Bueno, eso te puede hacer porque Dios lo usa a uno para eso. Pero ir a un nuevo nivel es que el corazón sea tratado por Dios, para que no seamos la misma persona de antes. ¿Sí me hago entender? Y van a haber cosas que Dios va a tratar contigo y conmigo y con los que están conectados, porque hay predicadores que dicen, ustedes pecadores, y de ira, ustedes que tal, y hablan así, ustedes. No me gusta predicar así. Yo pienso que todos estamos siendo cada día llevados a un proceso de crecimiento, que habrá cosas por las cuales yo estoy luchando
que usted a lo mejor no, pero usted estará luchando con otras. Pero cada uno, Dios quiere tratar de llevarnos a cierto crecimiento espiritual, porque nos ama y quiere formar nuestros corazones. Entonces, aquí hay un hombre que tenía toda la razón para estar resentido. Aquí hay un hombre que tenía todo a su favor para decir, muerte a ese imperialista, muerte a ese guerrillero, muerte a ese barato. Tenía todas las razones. ¿Pero por qué? Porque Nínive era malo. Ah, Había matado gente, cortaba las cabezas de los... Eso es cuando llegar a la hora de tienen que llegar al servicio. Ya no voy a sacar pinta. Ya. Tienen que llegar a las 9 y está en la oración y después tenía que estar aquí. Perdóname, pero tiene que llegar temprano. Entonces, ellos hacían todo eso, mataban niños, mujeres embarazadas, eran siniestros, sanguinarios, crueles, derramadores de sangre. Ahí están ellos. Estas eran las torres que ellos se implementaban. Y cuando se tomaban, esto era un arriete y partían con eso. Ya, y lo empujaban. Y cuando empujaban, partían todo lo que era la muralla y se metían. Israel y Judá se sintió amenazada. Y cuando se sintió amenazada, dijeron: no queremos que nos destruya. Dinos qué queremos, qué quieres de nosotros. Que me des oro, me des plata. Y Judá cogió y le entregó todo lo que tenían de oro, las puertas, la plata, y se le entregaron total de eso. Pero una vez que le entregaron eso, dijeron: no, pero ahora queremos más todavía. Y vamos a invadir y le vamos a... Entonces fue cuando Dios clamaron y llevaron la carta que el rey de Asiria había traído y se la presentaron delante de Dios y de Isaías. Y cuando se la presentan delante de Dios, Isaías le dice: no te preocupes, que ellos no van a entrar aquí. Y es cuando manda entonces al ángel y mata a 185,000 asirios. Y ellos se van. Todo el ejército que tenían para atacar a Israel, a Judá, se regresan. Y allá es donde ya mueren prácticamente y se acaba el imperio. Porque vienen después los medos y los persas. Los medos, los babilónicos y los medos empiezan. Y ya se acaba el imperio asirio. Y viene entonces el imperio babilónico, que es cuando vienen en el 586 y se toman a quién, a Judá. Ahí sí se la toman por la desobediencia. ¿Listo? Ellos les predicaron y se arrepintieron, pero ellos después perecieron en el 300 y en el 600 pico, es decir, perecieron. Muy bien. Ahora sí, no queda la pregunta. La pregunta queda allí, pero no hay respuesta. Porque la respuesta queda para el lector, para el que está escuchando la palabra. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? ¿Vas a seguir en la desobediencia sabiendo que viene un gran pez detrás de ti? Hoy, Dios, voy a detener, Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir. Porque de seguro, mi hermano, va a llegar una situación donde vamos a estar inmersos en una problemática que no vamos a sentir auxilio, Señor, al respiro, Señor, ayúdame. O nos detenemos y vamos hacia lo que Dios quiere en obediencia. Porque lo que Dios quiere tratar era el corazón del pueblo. Dios quería que el pueblo te procesara. Dios quería que el corazón de su hijo fuese un corazón perdonador, un corazón libre, para poder disfrutar lo que Dios le había dado. Nadie con esta condición, Jonás no puede ser un siervo de Dios que pudiera disfrutar la vida. Nadie que en estas condiciones está, así como Jonás, puede experimentar la libertad que solo Dios puede dar. ¿Por qué? Porque es que la desobediencia trae como consecuencia otras cosas. La desobediencia no puede traer nada bueno al corazón de la vida de uno como hijo de Dios. Si es lo que Dios quiere para nosotros, es una vida de bendición. Yo creo que es firmemente eso lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios en su misericordia nos habla hoy a través de